bienvenidos a todos a este nuevo tema de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio y estamos aquí en Tengo una duda, este programa que hemos estado hablando acerca del querigma. Llevamos ya 5 temas diferentes, bueno, este va a ser el quinto, y el primero fue la introducción, pero ya llevamos 5 temas de esto del querigma, entonces te invito a que veas todos los temas anteriores antes de ver ya que pues llevan un proceso, llevan un camino para poder pues llegar más a fondo a conocer a Dios, conocer a Jesús y ahora que vamos a conocer al Espíritu Santo. Entonces te invito a que veas todos estos capítulos que hemos llevado y estés ahora aquí en el Espíritu Santo, que pues vamos a hablar acerca de él. Tengo aquí de invitado a Hugo Ortiz. Hola, Hugo. Hola, Bienvenido. Lucy. Y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en este tema, ¿no? Ya llevamos el amor del Padre, que fue el primero, donde Dios nos ama inmensamente. Después continuamos con el pecado y sus consecuencias, donde nos damos cuenta que nosotros, pues, la concupiscencia nos gana y nos hace alejarnos completamente de Dios, de su plan, de su línea, ¿no? De lo que Dios quiere para nosotros, pero nos regaló esa cosa tan grande que es a su Hijo, Jesús, que viene a limpiar todos nuestros pecados, que viene a salvarnos y a renovar nuestra relación con Dios para poder recibir todas esas gracias que Dios quiere para nosotros. Y pues ahora continuamos. Bueno, la pasada fue fe y conversión, ya Dios nos da todas estas bendiciones y cosas buenas, entonces lo que tenemos que hacer ahora es convertirnos y decir sí todos los días para que Dios pueda actuar en nuestra vida, para que Dios pueda guiarnos y llevarnos a tener pues lo mejor que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y con esta fe que pues ha sido regalada por Dios, esta fe que podemos pedir para que Dios la haga aún más fuerte, pero por nuestras fuerzas no se va a hacer más fuerte, más que por el gran regalo, por el gran don que Dios nos está dando. Y ahora, pues este Espíritu Santo, este Paráclito que nos deja Jesús en el momento en que se va. Y ahora sí, Hugo nos va a ir platicando poquito a poquito qué es lo que es el Espíritu Santo. Bien, muchas gracias, Lucy. Bueno, el Espíritu Santo se le llama la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por ahí algunos dicen que es el gran desconocido, ¿no? Porque no tenemos una imagen como tal. No es como que imaginemos a Dios Padre, que es más o menos como Jesús, pero cabello blanco, barba larga, blanca, etcétera, etcétera, anciano. Y a Jesús pues tenemos la imagen todos perfecta de cómo se nos dice que fue Jesús. Pero cuando nos dicen el Espíritu Santo, no sé, a mí se me complicaba mucho, por ejemplo, antes de pensar en el Espíritu Santo, cuando hacía mi oración, pues, ¿qué digo? Jesús, Padre, Papá, etcétera, etcétera. Y pues no tenía mucho problema en decir Jesús, después decir Padre, o decir Jesús, pero al hablar del Espíritu Santo, pues se me hacía que pensar en una palomita era algo muy pequeño, ¿no? Cuando en realidad es meramente un símbolo. El Espíritu Santo aparece en la Biblia, precisamente en el Génesis, cuando se habla del caos, que había caos, el Espíritu sobrevolaba las aguas, se refiere explícitamente al Espíritu de Dios, no puede ser ningún otro espíritu. Pasan cosas interesantes cuando empezamos a investigar o empezamos a profundizar más con qué es este espíritu. La palabra hebrea para referir a este espíritu es ruach, así como con al final, y refiere a intención, energía, espíritu y aliento. Entonces refiere a aliento no en cuanto a cómo huele el aliento, sino a alentar, a aquello que me mueve a hacer. El Espíritu Santo se representa por lo general con fuego, con agua, con aire o con viento. Y te preguntaría o les preguntaría, ¿qué tienen en común el fuego, el aire y el agua? El agua se representa no como un agua estática, sino agua en movimiento. Puede ser un río, un arroyo, un caudal enorme
de agua, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen en común? Que los tres tienen movimiento, los tres contienen acción. El Espíritu de Dios no es estático, no se queda ahí, punto, está moviendo, 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 moviendo. ¿Qué está moviendo nuestra intención? Simple y sencillamente, cualquiera de nosotros que no tuviera el aliento de vida, que también se representa con cuando Dios crea a Adán y le insufla el aliento de vida que sopla en él, sigue siendo el Espíritu de Dios, sigue siendo lo que nos hace movernos, lo que nos hace estar vivos, lo que nos hace querer realizar las cosas para bien. Hay quien lo usa para mal, porque es el mismo espíritu el que nos mueve, pero aquí un punto importante es, por ejemplo, si nosotros compramos un libro, la intención es leer ese libro, pero si lo compramos y lo dejamos guardado, pues la intención fue leerlo, pero falta esa acción para que lo que leemos en ese libro pueda ser puesto en práctica, pueda dar un saber, un conocimiento que al poner en práctica nos dé los frutos que deseamos generar a raíz de ese conocimiento. Entonces, cuando no sabemos, uno, que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros por el simple hecho de ser bautizados, pues se nos presenta una situación problemática o un conflicto o hay una pena, una tristeza, y se nos olvida que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, cuando tenemos esa conciencia de el Espíritu de Dios habita en mí, que soy hijo de Dios, pues puedo pedir, Espíritu de Dios, sáname, ayúdame, o moverme simple y sencillamente con la convicción y la certeza de que ese Espíritu también se mueve en mí. Ahora, ¿cuáles son los criterios para saber si estoy haciendo lo correcto? Pues bien simple. Hay un capítulo en Los Simpson que Homero trae una pulserita de esas de ¿qué haría Jesús, no? Jesús todo lo que hacía lo hacía con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. La parte cuando se manifiesta el Espíritu de Dios en Jesús es el momento en el que Jesús es bautizado por Juan, San Juan el Bautista. Dice la palabra que fue bautizado y el Espíritu de Dios en forma de paloma se posó sobre él, se escuchó una voz que decía, este es mi hijo muy amado, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos diciendo aquí? Si bien Jesús es Dios y fue Dios, también era hombre. Entonces también fue bautizado, también cumplió esta parte que es hoy día parte de nuestros sacramentos. En aquel entonces fue un rito por medio del cual el Espíritu Santo lo capacitó ahora que empezaba su vida pública. Iba a necesitar el Espíritu Santo, pues imagínense, ¿no? Imagínense nada más 3 años de evangelización por medio no nada más de la palabra, sino de todo lo que Dios hacía. El Evangelio de San Juan, si mal no recuerdo, empieza diciendo, en el principio existía la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios, refiriéndose a Jesús. En otras versiones dice el verbo, se refiere a Jesús, pero el Espíritu Santo es acción. O sea, es la palabra en acción por medio del cuerpo de la persona, por medio de lo que estamos escribiendo en este momento, lo que estamos compartiendo o estamos platicando. Si en realidad tuviéramos la conciencia de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pues nos cuidaremos de hacer cosas que el Espíritu Santo no podría hacer en el O decir, vehículo, por así decirlo. ¿Perdón? o decir también. Ajá, en el cuerpo que tenemos, que es en sí el vehículo del Espíritu que Dios nos está prestando. Entonces, ¿cuántas de las cosas que hacemos son para glorificar a Dios? Son para que este Espíritu cumpla la tarea que Dios pensó en nosotros desde el inicio de la creación, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo como tal, desde esta perspectiva hebrea que es ruach, que significa energía, pues nos mueve a hacer ¿qué? Todo. Por eso pienso que también es importante el considerar que cuando llegue el momento de dar cuentas, oye, ¿en qué usaste la energía que te di? ¿En qué usaste el aliento que te di? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué lo usamos? Pues lo acabas de decir, palabras que usamos, palabras que decimos, son para glorificar, son para elevar el espíritu, etcétera, etcétera. El silencio es un valor enorme al momento de una oración, por ejemplo, de contemplación, pero también lo es hablar, también lo es el pedir, el invocar la presencia del Espíritu Santo e invocarla es meramente ser conscientes de una manifestación que sea palpable desde nuestros sentidos, porque sí o sí el Espíritu Santo está. Cuando no tenemos el conocimiento o el saber, nos podemos estar ahogando en un vaso de agua. Cuando Jesús está a punto
de partir, que les dice a sus discípulos, a donde voy, ustedes no me pueden seguir, pues Pedro luego, ¿no? A donde tú vayas, yo iré, maestro, etcétera, etcétera. Y Jesús le contesta que pues, lo va a negar 3 veces. Se ponen tristes los apóstoles y tiene todo el sentido del mundo. Imagínense que conviven con alguien que si bien no sabes todavía que es Dios como tal, lo has visto hacer milagros, has visto una congruencia que no existe o no ha existido hasta ahora en ningún otro hombre, que lo que dice es lo que hace, que le dice bien al bien, que llama mal al mal, sin importar como tal lo que te digan autoridades o movimientos políticos o sociales, o sea, una congruencia que no existe. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios hablando a través de Jesús. Entonces, cuando te dice, oye, ya me voy, pues a mí me daría tristeza. ¿Por qué? Porque de entrada, si yo bien no sé qué es Dios, ya es mi amigo, ya siento amor, siento afecto, siento la costumbre o el saber que puedo recurrir a Él y en cualquier momento me va a apoyar o me va a ayudar. Y Jesús dice, pero no teman, les enviaré al Paráclito. Cuando yo empecé en todas estas cosas de la iglesia, pues yo, ¿qué es eso de Paráclito, no? Yo pensé que les iba a mandar a otra persona, a un santo, no tengo idea de qué me imaginaba de Paráclito hasta que pues, se me prendió el foquito y tan simple, ¿no? Buscar en un diccionario Paráclito y dice consolador. ¿Qué es un consolador? Pues una persona que da consuelo, por definición. Entonces lo que nos estaba diciendo es que sí o sí, al habitar el cuerpo carnal y habitar en el mundo, va a haber situaciones que ameriten consuelo. Pueden ser pérdidas, duelos, tristezas, fracasos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si Dios nos dice en su palabra que tenemos un consolador, pues es tan fácil como recurrir a ese consolador para que nos consuele de la situación y aparte del consuelo nos ayude a encontrar una salida o nos ayude a aceptar la situación si es que no puede ser cambiada, etcétera, etcétera. Recuerdo que hay una parte cuando van a cruzar el mar, antes de saber que lo iban a cruzar, que Moisés le pide ayuda a Dios, Dios le dice algo así como de, pues, ¿para qué me hablas a mí, no? Como, ¿para qué me lo dices? Y yo pienso, ¿por qué dice eso Dios? Pues porque Moisés ya sabía que el Espíritu de Dios estaba con él, que lo ayudaba, que lo apoyaba, que resolvía el problema que sea. Pero lo que se me hace más bonito es que Dios responde. No es, pues yo ya te dije y ahí te quedas con lo que ya hicimos, responde y se abre el mar y se cruzan. Que es importante también para entender o aceptar o ver la acción del Espíritu Santo en nosotros, la fe, sin duda. ¿Por qué? Pues sin fe es imposible lograr o conseguir un milagro. Hay otra parte en la Biblia cuando Jesús llega a una ciudad, no recuerdo cuál, y dice que no encontró fe. Y dice, y Jesús no pudo hacer milagros. No dice, no quiso, no dice, no lo hice, dice, no pudo. ¿Por qué? Porque Dios es tan sencillo entender que Él no quiere hacer todo, Él quiere que nosotros seamos copartícipes de ese milagro, que mínimo volteemos, pidamos, Señor, ayúdame, no sé qué hacer, Espíritu Santo, sálvame, ayúdame a entender que estoy haciendo mal o en tal decisión que debo de hacer, etcétera, etcétera. Tenemos una amiga en común que también se dedica a esto de dar temas y ella platica que siempre antes de grabar sus temas o dar sus pláticas, pues es pedirle al Espíritu Santo que la ayude, ¿no? O que la inspire a cómo debe de dar su tema o su prédica o la evangelización. Hay muchas personas que también recurren al Espíritu Santo para tomar decisiones. Estoy buscando un empleo nuevo y tengo 3 opciones, ¿cuál será la mejor? Hago mi oración, Espíritu Santo, y toma la decisión la persona. ¿Cómo sabemos que es la correcta? Por la paz que trae al corazón el tomar esa decisión, aunque a veces esa decisión sea renunciar a algo o a alguien. La palabra de Dios no se contradice con la palabra de Dios y dice que el fruto de un buen, bueno, mejor dicho, la primera regla del discernimiento, conoces el árbol por el fruto. Si el fruto de mi oración es paz y tranquilidad, lo estoy haciendo bien. Y el originario de esa paz y tranquilidad es sencillamente el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos, Lucy? Muy bien, muy interesante todo esto pues cómo
si no estuviera el Espíritu Santo, pues no podríamos movernos a hacer muchas cosas, ¿no? Y más si ya llevamos este proceso de conversión, este proceso de fe, pues es la forma en que le estamos abriendo las puertas a que Él actúe como tal y que realmente sea la voluntad de Dios la que está viviendo en nosotros. Y Ujú, como ya mencionábamos en los temas pasados, pues Dios no se mueve si nuestra voluntad no lo permite. Nuestro libre ujú, albedrío es la única cosa que puede detener a Dios. Entonces, pues aquí es como otra vez recalcar y volver a mencionar esto de si tu voluntad permite que Dios actúe, pues se va a mover y se va a mover con todo, ¿no? Y va a hacer las cosas que sean necesarias para que estés cerca del caminito que quiere Dios para ti. En cambio, si tú no estás permitiendo que Dios actúe, que el Espíritu Santo actúe, pues tu vida no va a tener esa guía de Dios y ese camino perfecto que Dios quiere para ti, ¿no? ¿Te podrá ir ujú. bien? Puede ser. ¿Te podrá ir mal? Muy probablemente. Pero pues aquí el hecho de tu voluntad tiene que estar enfocada y derivada hacia Dios para poder recibir esta paz y recibir estos mensajes, ¿no? También. Ujú. Fíjate que estaba, pues platico a veces con varias personas metidas en grupos católicos, gente no católica, gente atea, gente que está confrontando de que la iglesia dice es blanco y yo quiero que sea negro, pero sin argumentos. Y hay un argumento que me encuentro comúnmente que es que ¿por qué es pedirle todo a Dios? Es como si tú no pudieras hacer nada. Exactamente, no puedes hacer nada si Dios no te permite hacerlo. Y dicen, es que es como si fuera irresponsable. Y no, es al revés. Como sé de quién soy, de dónde provengo y a dónde voy, a ese alguien es al que recurro. Cuando se habla de que los apóstoles, después de que Jesús parte, reciben al Espíritu Santo en la noche de Pentecostés como tal, son 50 días después de la Pascua, estaban encerrados, tenían miedo. Y esto yo pienso, como en muchas partes en la Biblia, nos habla de nosotros mismos, ¿no? Estoy encerrado en mí mismo, tengo miedo pues, de mostrar las cosas que puedo hacer, los dones que me ha dado, dones no necesariamente en cuanto a cosas extraordinarias, quizá lo ordinario, ¿no? Por ejemplo, alguna amiga que tengamos que cante muy bonito y le dé pena, pues bueno, no está usando ese don que Dios le dio, que nos consta que lo puede usar para evangelizar nada más por cantar, ¿no? O alguien que sepa, que tenga X conocimiento, pueda aconsejar a alguien, no, es que me van a juzgar o van a decir esto y lo otro. Y hay un temor de expresar lo ordinario, no digamos lo extraordinario. Si cualquiera de nosotros tuviera el don de sanar, por ejemplo, que también proviene del Espíritu Santo, y hay una anécdota interesante por ahí, ahorita se las cuento, perdón, y por pena omitirlo, pues como que es miedo a fin de cuentas, ¿no? De qué van a decir, me van a juzgar. Lo que quería mencionar con relación a esto de sanar, no sé si han escuchado, o bueno, estoy casi seguro que tú, Lucy, has escuchado hablar de algo que se llama Reiki, que es Sí. una onda acá medio New Age, de que impongo las manos y sano, etcétera, etcétera. Resulta que unos frailes franciscanos viajaron a Japón, hacían oración e imponían las manos. Cuando los japoneses preguntan, oye, ¿qué es eso que estás haciendo? Pues en japonés no existe el término adecuado para decir Espíritu Santo, simple y sencillamente porque son creencias distintas. Lo más parecido es rei, R-E-I, que significa común o que lo que nos une, y ki, que es espíritu, aliento o intención, al igual que la palabra ruaj en hebreo. Entonces dicen Reiki refiriéndose al espíritu que es común a nosotros, que es el espíritu de Dios, ya que ellos lo entienden como, eso es Reiki, yo lo puedo hacer, y de ahí proviene esta malversación de lo que se dijo y esta práctica, ¿no? Volviendo al punto, los apóstoles tenían miedo, eh, dice la palabra de Dios que se empieza a oír un ruido de un viento muy, muy fuerte. Yo me imagino a veces cuando estoy en casa o en otro lugar y se empieza a oír el viento de que va a llover, que es algo que conozco y ya he escuchado, de todos modos se siente así como que a lo mejor ya empezó el apocalipsis, ¿no? Por el ruido que suena. Entonces me imagino los pobres apóstoles con miedo. Ya no está Jesús con ellos. Hay persecución y la gente los conoce,
pues, no sé, pasaba una cucaracha y ya daba miedo, ¿no? ¿Qué ocurre después de que llega el Espíritu Santo? Exactamente lo opuesto. Desaparece el miedo y es estar encerrados, que lo podríamos tomar como estar ensimismados, desaparece y es salir a predicar. De tal manera que predican sin temor, que predican aún a pesar de la amenaza de, pues, de perder la vida por predicar la fe en Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando sientas miedo de hacer lo que sabes que te toca hacer, pide al Espíritu Santo que te dé la fortaleza, que te dé la sabiduría, que te dé la calma, que te dé lo necesario para hacer lo que te toca hacer. Y con esto podemos comenzar a hablar de los dones que da el Espíritu Santo. Al primer don se le llama es el don de sabiduría. No, no malentender con sabiduría la imagen del sabio que está en la montaña y se le van y se le preguntan las cosas y de todo tiene respuesta, no. Es una sabiduría que viene de Dios, por ende definitivamente no es humana y muy, muy, muy seguido va a ir en contra de lo que dice el mundo, pero es la sabiduría que favorece al plan que tiene Dios para la persona. Yo conozco dos, tres personitas por ahí que pienso yo que tienen o han tenido este don, porque no es como que Dios te lo dé y te lo deje. Pienso que son más bien prestados cuando la comunidad o Se la necesita. iglesia necesita y se manifiesta el don y pues ya se fue, ¿no? Entonces regreso con la persona, le pregunto algo y ya se nota que es distinta la respuesta, por ende la fuente es distinta. Y creo que Entonces la aquí sabiduría, también vale la pena resaltar esto de los dones del Espíritu Santo y los frutos los da para el reino de Dios. Los puede dar, los puede quitar y o sea, los da para que se trabajen. Si no se uh-huh, trabajan, pues ahí ya te va a pedir cuentas para empezar. Y sí, segunda, pues si no lo estás utilizando y si no se está dando, pues lo más seguro es que no sea para ti, te lo va a quitar, ¿no? uh-huh, sí. Eh, por eso pienso yo, son prestados, ¿no? Y, oye, te presté un taladro, ¿qué hiciste con él? Ah, no, Ahí se ahí está. está. Oye, pues yo lo necesitaba para hacer tal cosa, te lo quito y se lo paso a alguien que sí lo use. El siguiente don es entendimiento. El entendimiento nos ayuda para entender las verdades que Dios ha revelado, por lo general en su palabra o en encíclicas o alguna homilía, algún sermón que, híjole, no lo entiendo porque lo quiero entender con mi inteligencia. El Espíritu de Dios da entendimiento para poder entender en realidad, valga la redundancia, el contexto en el que está diciendo y lo que está queriendo decir Dios, porque hay muchas personas que en realidad es muy fácil si conocemos el uso del lenguaje y la Biblia, targiversarla como nos dé la gana, ¿no? Claro. Hoy día se usa mucho esto de, es que Dios dijo, ámense los unos a los otros para hacer lo que les da la gana y decir que está bien cuando pues sencillamente Amor no es es, amor. ajá, entonces sencillamente no es lo que Dios está diciendo en su palabra. El don de consejo nos ayuda como tal nos da un discernimiento. Y bien interesante, aquí el don de consejo yo pienso que es donde más claro se nota que el don no es para mí, que es para servir al prójimo, para ayudar a mi hermano. La semana pasada leíamos lo del buen samaritano. Entonces yo lo entiendo también, llega alguien herido, lastimado por la vida, por su experiencia, por su pecado, etcétera, etcétera, y quizá yo tengo media hora más de andar en el caminito de las cosas de Dios y entiendo lo que le puedo aconsejar a la persona, lo que le puedo decir, le doy un consejo, se me olvida qué le dice y al tiempo la persona, oye, me sirvió mucho eso que me dijiste, ¿no? Y yo, ah, caray, Ujú. ¿qué te dije? Ah, me dijiste esto y esto, ay, pues no me acuerdo, pero qué bueno que tú te acuerdas porque eso que dices que te dije ahora me sirve Para para mí. mí, ¿no? Entender que viene de Dios, sí o sí nos va a ayudar a que tarde o temprano ese bien que hagamos para los demás, eventualmente lo vamos a encontrar en otros y el bien va a ser también para nosotros mismos, que somos parte de la iglesia. Después el don de ciencia. Y aquí está bien interesante porque en muchas ocasiones la ciencia o algunas personas que se dicen científicas pretenden ir en contra de Dios y quieren que la ciencia explique a Dios. A mí se me hace increíble, es como si hago un muñequito de plastilina y quiero que el muñequito de plastilina me explique a mí o diga cómo funciona.
Cuando Dios creó la naturaleza, la ciencia explica cómo funciona la naturaleza. Y la naturaleza como tal en términos del mundo, porque si le preguntamos a la ciencia situaciones que aparecen bíblicamente, oye, ¿cómo científicamente puedes hacer que se abra el mar? No sé si la ciencia lo puede explicar, a lo mejor se inventan algo, yo no podría explicarlo, o cómo se detiene el sol y se deja de mover, ¿no? En sí la Tierra, cómo deja de girar para que el sol dé la percepción de que no se está moviendo, cómo una virgen da a luz, cómo una burra habla, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cuestiones que escapan al entendimiento de la ciencia. El don de ciencia nos da el conocimiento científico para explicar la creación de Dios, para crear una mejor realidad para la humanidad como tal, no para generar situaciones que atenten en contra de la vida, que tristemente es para lo que se ha utilizado en muchas ocasiones la ciencia. Siguiente don de piedad. Nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios y actuar como Jesús. A mí se me hace, no digo complicado, o sea, actuar como Jesús es como, pues primero necesito conocer a Jesús Claro. para poder actuar como Él. Entonces pienso que este don no es nada más llegar y Dios, dame el don de piedad, si no sé ni siquiera qué es piedad. Entonces, para actuar como Jesús necesito conocer a Jesús, y si pido este don, pienso que lo primero que me va a empezar a ocurrir, se me va a presentar el Evangelio por todos lados para saber cómo actuaría Jesús, cómo es el corazón de Jesús, y sabemos que es manso y humilde. Entonces, para empezar a ser piadosos, pienso que lo que más nos podría estorbar es la soberbia, el ego, y en sí nos estorba para recibir cualquier tipo de don. Después viene el don de fortaleza, que nada tiene que ver con la Con la fuerza fuerza. física como tal, sino la fortaleza de espíritu ante las adversidades o situaciones que la misma vida por sí presenta, que podría ser, ejemplo, un deceso. Me ha tocado conocer personas que no tienen ninguna fe, no digamos católica o en Cristo, sino ningún tipo de fe, y cuando llega este tipo de situaciones se vienen abajo, ¿no? No hay nada de es que la yoga me ayudó o tal tipo de práctica meditativa o tal toma de X hierba para tener situaciones eh, psicotrópicas, etcétera, etcétera. Y personas que tienen fe en Cristo como tal, ante una situación de estas, se me hace, no digo increíble porque lo he visto muy de cerca, lloran, sí, sufren, sí, pero se levantan sabiendo que esa persona, en el caso de un deceso, pues de que conocieron, está con Dios o que Dios mismo nos consuele, nos da la fortaleza para seguir adelante. Después otro que se me hace muy curioso el nombre y quizá habría que investigar también por ahí, porque no sé si sea correcto, temor de Dios. Y me refiero en sí por la palabra temor, porque temor pues es sinónimo de miedo y la palabra de Dios nos dice más de No 300 tengan veces de miedo. maneras distintas, no temas o no tengas miedo. En realidad no se refiere a un miedo de este tipo, sino se refiere al respeto que se le debe de tener a las cosas de Dios por temor a ofenderlo. Este temor, por ejemplo, tengo una amiga que si están viendo el videito aquí en Facebook, aquí la pueden ver también, tiene una relación muy bonita matrimonial. Tengo el gusto de ser amigo de su esposo, de ella, de verlos siempre felices con sus hijos. Y yo pienso, a mí me daría temor no estar con esa persona o ofender a la persona que amo. A este tipo de temor se refiere, ¿no? No a tener miedo porque te estoy viendo o sé tus pecados o te voy a regañar o etcétera, etcétera, sino al temor a faltar al amor que ese ser me tiene y que yo en mi humanidad pues difícilmente puedo corresponder como debiera. A eso se refiere el temor de Dios. Sí, pues aquí ya nos platicaste los dones y pues sabemos que también están los carismas y los frutos. Bueno, los carismas pues son muchísimos y explicarlos no, o sea, sería muchísimo tiempo porque aparte estos se van moviendo para el fortalecimiento de la iglesia. Entonces, pues puede ser que se necesite uno o se invente otro para poder hacer este tipo de fortalecimiento de la iglesia, ¿no?
Ujú. Y los frutos, también, esos son 12. No sé si esos también nos los puedas explicar. Los frutos del Espíritu Santo, paciencia, fe, caridad, bondad, paz, modestia, castidad. Ujú. ¿Muy bien? Sí. Ay, y no recuerdo los demás. Bueno, pero aquí ya, bueno, nos mencionaste algunos que pues son también todo esto que nos mueve a actuar de una manera pues dentro del plan de Dios, ¿no? O sea, la ¿No? fe, la caridad, si hilamos un poco lo que nos has mencionado, pues al inicio mencionabas que el Espíritu Santo es lo que te mueve, ¿no? Entonces Ujú. es el actuar, la forma en que tú vas a moverte, entonces pues te mueves con fe, en caridad, con bondad hacia los otros, para poder, pues, otra vez construir el reino de Dios, ¿no? Ujú. Fíjate que no me encanta tanto esto que mencioné al principio de la palabra ruaj, porque en muchos contextos habla de energía, pero no energía en términos místicos o mágicos o como decir que yo tengo superpoderes, sino energía, por ejemplo, en cuanto a literalmente la energía del viento soplando, la energía del mar. O sea, es una energía que alienta y da vida a la creación de Dios, que también nosotros somos parte de esa creación, ¿no? Es muy rico entender que, por ejemplo, eh, en algunas culturas en Oriente, cuando se habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en el aire que respiramos. Entonces, tan simple como tener en mente que cuando respiro, estoy recordando ese Dios que me da aliento, que me da vida, ayuda. Pienso que es una manera de, no de hacer oración verbal, pero tenerlo en la mente constantemente ayuda incluso a sanar, porque literalmente es hacer un tipo de oración quizá como en silencio y se vuelve más propia. Hace tiempo escuchaba en una meditación que Dios tiene dos caminos. Hablaban de, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un camino y un sendero. El camino es algo que todos conocemos, por el que todos andamos, y el sendero es un atajo que quizá yo conozco, y es esa manera en la que yo puedo comunicarme personalmente con Dios, esa oración que Dios tiene para mí. Hay personas que en su oración, tengo una amiguita que en su oración dice, Señor, no sé qué decirte, pero ahí te va, y empieza a decir el abecedario, así literal, de la A a la Z y luego los números. Dice, tú acomódalo de acuerdo a las palabras que sabes que mi alma necesita expresarte, que mi corazón te quiere decir, porque yo no lo tengo consciente. Se me hace una oración muy bonita, es muy a su manera y definitivamente tiene que ser inspirada por el Espíritu de Dios, que regresando a esto que le dijeron a los japonesitos que lo malinterpretaron, pues es el espíritu que nos une, que tenemos en común. Hace mucho escuchaba a un sacerdote muy, me atrevo a decirlo, muy sabio, que hablaba de la obra esta de la creación de Miguel Ángel. Está creo que en la Capilla Sistina, en la que está el dedo de Dios con el dedo Del del hombre. hombre y no están unidos. Y platicaba este sacerdote, decía, en cuanto al Espíritu Santo, dice, es lo que hay entre el dedo de Dios y el dedo del hombre. O sea, el Espíritu Santo es lo que nos tiene unidos a Dios, lo que nos mantiene unidos a Dios. Y hay otra parte en cuanto a esta obra, el dedo del hombre está flexionado, el de Dios está extendido, significando que está en nosotros acceder o acercarnos a Dios. Dios siempre está ahí. Órale, qué interesante. Y creo que esto de las palabras nos da pie a mencionar un poco de cómo hoy en día pues se ha transgiversado bastante pues todo esto del Espíritu Santo, ya lo mencionabas con lo del Reiki, pero pues dices energía y buenas vibras y todo esto, y pues ya se van fuera de lo que es católico, ¿no? Llegas de repente y dicen, ay, es que un curso de ángeles o un curso para recibir energía del creador, ¿no? Y Del bueno, cosmos. del cosmos, etcétera. Ajá. Y pues todo esto hace que pues estemos así como si es, no es, porque pues sabemos que Dios da vida,
sabemos que Dios es energía, ¿no? Jesús mismo con la hemorroísa dice, sentí que salió un destello de energía de mí, pero esta Ujú. energía pues es, volvemos a insistir, ¿no? Esto del Espíritu Santo que te mueve, que hace, que crea, que hace cosas diferentes, ¿no? Entonces Ujú. aquí es bien importante cuando estamos hablando de espíritu, energía, ser muy consciente de qué fuente lo estamos escuchando, de dónde lo estamos viendo, para pues no caer en estos garras muy fuertes que ahora están de la New Age, ¿no? Ujú. Que pienso se vale hablar de energía en términos de se descargó el celular o cosas así, porque en realidad es energía. O en cuanto a la física, ¿no? Ujú. Que somos átomos, bla, 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 hay energía, pues sí, sí hay energía, pero no en cuanto a atribuirle un poder místico o mágico a esa energía que no conocemos o no sabemos de dónde viene. Porque si bien que mal, podemos sentir energía, si viene de donde no debe, no va a ser para bien, ¿no? O sea, el Satanás como tal, pues también es una creación de Dios. Esto viene a pie porque pues mucha gente dice, no, es que Satanás es el antagónico de Dios. No, está en contra de Dios, pero Dios, si lo creo, o sea, no puede, no están al nivel de ninguna manera. Dios es por muchísimo más poderoso que. Y hay gente que recurre a este tipo de cosas de meditaciones con velas, con muchos rituales que sí pueden sentir energía, pero no es una energía que venga de donde debe, De ¿no? Dios. Y es Exacto. también la trampa de decir, yo genero la energía, yo la hago, yo la logro, yo soy mi propio Dios, y es un mega error, tal cual de cuando Satanás les tienta a Adán y a Eva, ¿no? En el paraíso de prueba este fruto, serás igual a Dios. Pienso que también es parte de la trampa de creer o pensar que nosotros somos iguales a Dios o que esta energía proviene de nosotros y pues no es por ahí. Sí, justamente, ¿no? Y cómo también pedir al Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para poder discernir qué es que viene de Dios y quién no viene de Dios, ¿no? O sea, yo creo que Dios es tan inteligente y tan extenso y ya sabe qué va a pasar, que por Ujú. eso nos da todas estas virtudes y todos estos dones para que, pues nosotros que somos tan pequeños, tan muchas veces ingenuos, pues podamos darnos cuenta de estas situaciones, ¿no? Y no va a permitir también algo que pues a la larga te perjudique. Ujú. Hay otra parte por ahí en la Biblia cuando menciona que hubo unas personas que quisieron expulsar demonios, decía, es que quisimos expulsarlos y así nos fue, ¿no? No recuerdo si es literal, pero creo que hasta dice que los dejó en calzones o sin ropa, Sí, algo así. eh, y que lo querían expulsar nada más usando el nombre de Dios, o sea, decir el nombre de Dios sin conocer quién es Dios y sin el Espíritu de Dios, pues no sirve de mucho, ¿no? Yo pienso que es entender o saber que el nombre de Jesús como tal tiene poder y evoca a mi Dios, a mi maestro, a mi hermano, a mi confidente, mi hermano mayor que me cuida, etcétera, etcétera. Y que así como este ejemplo de que el dedo de Dios en la imagen de Miguel Ángel, el dedo de Dios y el dedo de Adán o del ser humano, ahí en medio está el Espíritu Santo, también entender que entre Dios y yo la comunicación también es por medio de este Espíritu. Sí, justamente. Y bueno, pues ya cerrando un poco acerca de este tema tan importante, tan interesante, pues sí, que lo tenemos que regresar todos los días, ¿no? Esto que mencionabas del aire, que el Espíritu Ujú. Santo de Dios está en el aire, pues es como una señal pequeña, sutil, pero que a la vez nos invita a cada vez que respiremos recordar que el Espíritu Santo está ahí, ¿no? El Espíritu de Ajá. Dios nos va a dar esa energía para seguir caminando el día con día y creo que es un mensaje súper bonito que pues te renueva esta fe y esta conversión que habíamos mencionado para que ese actuar, para que eso que estás utilizando, ese respirar, te mueva a hacer cosas buenas, ¿no? O sea, y Ujú. cosas buenas no solamente tiene que ser ir a misa o rezar el rosario, ¿no? Cosas buenas es trabajar, es cuidar a tu familia, es hacer, divertirte, pero
todo esto dentro del plan de Dios, ¿no? Dentro de los parámetros de lo que busca Dios en ti y en tu felicidad. Ajá, y recordando que por el bautismo el Espíritu de Dios habita en nosotros. Lo dice la palabra, somos templo vivo del Espíritu Santo. Sí, y justamente también recordar que cuando hicimos la confirmación, pues aún más se reforzó esto y Ujú. ya tú eres un profeta, sacerdote y rey, Rey. ¿no? Ajá, O sea, estas tres virtudes tan grandes y tan importantes que te mueven a hacer las cosas de Dios, ¿no? A final de cuentas. sí, Lucy. Pues muchas gracias, Hugo. Y Gracias a bueno, ti. vamos cerrando un poquito con una pequeña oración, con una pequeña meditación para Ujú. pedir que el Espíritu Santo pues nos guíe, nos llene y va a ser bastante breve para poder recibir este espíritu, ¿no? Que tanto hemos mencionado el día de hoy, que tanto hemos elogiado, pues que todos queremos recibirlo, ¿no? No Ujú. solo nosotros, sino nuestras familias. Entonces vamos a hacer una pequeñita oración Muy bien. para entrar en esta petición del Espíritu Santo. Voy a cambiar la pantalla Ujú. y voy a poner una canción para que nos ayude a guiar como esto. Ay, creo que ahí se está escuchando. Se supone que ahí está. Bueno, pues cerramos los ojos, nos ponemos en una posición cómoda, respiramos profundamente y somos conscientes de que con cada respirar entre nosotros esa luz, esa paz que Dios nos quiere entregar el día de hoy. Eso que nos lleva a movernos, a actuar. Que nos lleva a despertar y a estar con las otras personas. Hacer que el reino de Dios esté presente y que se mueva con esa piedad, con esos dones que el día de hoy el Espíritu Santo te quiere entregar en ti. Pídele todos esos dones, esos frutos que necesitas y los que tal vez no sabes que necesitan. Dile que te dé todo lo que necesitas para poder seguirlo, amarlo y llevar su palabra a más personas. Que te dé esa sabiduría, ese temor de Dios, esa paciencia, bondad, paz. Solo lo tienes que mencionar. Dios va a actuar conforme a lo que necesitas. Cada que lo necesites, di, ven Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actuará en ti. Solo tienes que pedírselo. Le agradecemos porque está aquí con nosotros, porque llevó este tema, porque está actuando en tu vida. Y con un respiro más,
llenándonos completamente, cerramos esta oración. Y bueno, regresamos aquí, agradecer a todos por haber estado con nosotros. Denle like, compartan y pues que más personas puedan ver este mensaje, todos estos temas que pues poquito a poquito han desarrollado esto que Dios nos quiere regalar, ¿no? Este amor tan grande que nos tiene y este camino que quiere que sigamos. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.